columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. La palabra del Señor pueda obrar en nuestras vidas, porque ese es nuestro mayor deseo, que la palabra tenga efecto en nosotros, que la palabra nos santifique, que la palabra nos mueva a la obediencia al Señor. Padre, queremos darte muchas gracias por la oportunidad de estar hoy aquí reunidos para poder escuchar tu bendita palabra. Señor, nos ponemos ahora delante del santo libro de las Escrituras, reconociendo, Señor, que lo que está escrito no es palabra de hombres, sino que es palabra de Dios. Por eso, Padre, permíteme exponer con fidelidad tu palabra y que puedas hablar a nuestras vidas, que puedas tratar con nuestros corazones, que puedas seguir obrando en cada uno de nosotros como lo haces cada semana, Señor. Que puedas seguir tratando, Señor, con las necesidades de nuestra alma, santificando nuestra vida, ayudándonos a luchar cada día más con el pecado, consagrando cada día más nuestra vida a ti como único Rey y Señor nuestro. Así que te ruego que por tu Espíritu obres en nosotros a través de la predicación y nos hagas un pueblo que cada día te adora más. No queremos llegar a ser ese pueblo del que decías que de labios te honra, pero su corazón está lejos de ti. Queremos ser un pueblo que realmente te ama sobre todas las cosas. Y por eso, Señor, te pido que tu palabra obre en nosotros, porque tu palabra es el perfecto consejo que necesitamos a diario. Así que háblanos, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermano, nosotros en el día de hoy llegamos al capítulo 10 del libro de Nehemías. Llegamos al capítulo 10, estamos terminando ya nuestra serie. Nos quedan prácticamente este y 3 sermones más para concluir con Nehemías. Y de momento no daré anticipo de la serie que empezaremos después de esta. Pero lo que hemos visto hasta el momento y los últimos 2 mensajes es el efecto que la palabra de Dios estaba empezando a tener en ese pueblo. Vimos cómo se habían reconstruido las murallas y las puertas y vimos que ahora faltaba reconstruir la parte más importante, que era la relación con el Señor. Eso nos debe recordar algo, amados hermanos. Podemos construir casas, podemos comprar coches, podemos tener una vida económica estable, podemos tener un mejor trabajo, podemos alcanzar una mejor renta mensual, podemos tener más dinero en el banco, podemos arreglar las cosas materiales que nos rodean, podemos trabajar por mejorar las cosas temporales y materiales de nuestro alrededor, pero si no arreglamos el fundamento, que es nuestra relación con Dios, las cosas al final volverán a caer por su propio peso. Es como un matrimonio que ve que tiene problemas entre ellos y pueden ir a terapia un tiempo, mejorar su comunicación, mejorar su respeto el uno al otro. Pero si el problema está en el corazón, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y esa terapia durará temporalmente, pero tarde o temprano el corazón va a volver a aflorar, el carácter va a volver a aflorar, el temperamento va a volver a aflorar y volverán a haber los mismos problemas. Por eso el pueblo había entendido que de nada sirve restaurar la ciudad, las murallas y las puertas. De nada sirve proteger la ciudad de ejércitos enemigos si no se protege al pueblo del mayor enemigo de todos, su propio pecado. Lo que había llevado al pueblo a la destrucción no habían sido en sí los enemigos. Lo que había llevado al pueblo a esa caída terrible no habían sido en sí los ejércitos rivales. Lo que había llevado al pueblo a esa situación fue su pecado. El enemigo de fuera, los ejércitos rivales, fue el instrumento de Dios para castigar el pecado del pueblo. Y ahora el pueblo estaba delante de la palabra del Señor y el pueblo había entendido que necesitaba restaurar su relación con Dios, su vida espiritual. Entonces la palabra empieza a ser expuesta y la semana pasada pudimos ver el efecto que tuvo la palabra en el pueblo y ver un verdadero arrepentimiento en el corazón de esas personas. Pudimos ver cómo ellos confesaban sus pecados, pudimos ver cómo ellos se volvían al Señor, pudimos ver cómo ellos contemplaban su gracia, declaraban su justicia.
y así mostrar que lo que estaba pasando en sus vidas no parecía ser superficial, sino sincero, un verdadero arrepentimiento, fruto de la exposición a la palabra del Señor. Y quiero decir también otra cosa, amados hermanos. Tú puedes ir a cualquier congregación, tú puedes ir a cualquier religión, tú puedes participar de cualquier grupo religioso. Tú puedes escuchar cualquier tipo de mensaje y puede tener 1000 efectos en tu vida. Hay mensajes que alegran, hay mensajes que dan esperanza, hay mensajes que hacen 1000 cosas. Ayer estábamos viendo en casa un poco el documental que han hecho sobre Hillsong en Discovery, y las personas siempre decían que al principio cuando llegaban salían llenas de esperanza. Con carteles de esta es tu casa, bienvenido, esta es tu familia, te queremos como eres, y mensajes que solo les daban ánimo y esperanza, grandes amigos. Pero luego descubrían que no había cristianismo, no había arrepentimiento, no había nuevo nacimiento, no había fe verdadera, no había santificación, y había una multitud de cosas podridas e intereses materiales en todo eso. Hermanos, solo hay un mensaje que puede llevar al pecador a arrepentirse de sus pecados. Solo hay un mensaje que puede llevar las vidas a ser transformadas. Solo hay un mensaje que restaura familias. Solo hay un mensaje que restaura matrimonios. Solo hay un mensaje que puede alinearnos nuevamente con Dios y hacernos caminar según su voluntad. La exposición fiel a la palabra de Dios. No necesitamos otro mensaje. Sí, le puede ir mejor a tu carne, te puede sentar bien, te puede dar menos problemas. Puedes decir, bueno, ese mensaje me hace sentir más cómodo, me incomoda menos. Pero no necesitamos un mensaje que no nos incomode. Necesitamos lo contrario. Necesitamos un mensaje que nos incomode, porque debemos reconocer que tenemos multitud de cosas que cambiar en nuestra vida y debemos ser incomodados. El problema es que no queremos ponernos delante del espejo, no nos gusta ver la realidad. Nos encanta comer y no nos queremos ver en el espejo porque nos sentimos mal, porque empezamos a vernos obesos, el cuerpo se deforma, fruto de nuestra glotonería. Nuestro pecado es agradable para nuestra carne, pero las consecuencias no queremos verla. No queremos ponernos delante del espejo y decirnos, estás siendo un glotón, te estás pasando, estás destruyendo tu salud. No queremos oír a la gente que nos dice, mira, ten cuidado, mira, esto te va a afectar a largo plazo. Nos enfadamos con esas personas. Pero necesitamos ser expuestos a la realidad para que un día digamos, wow, realmente me voy a poner enfermo. Eso es lo que me llevó a mí, hermano, ponerme delante de un médico que sin pelos en la lengua tuvo un problema de espalda, y le dije, oye, pero me puedo operar, ¿qué van a hacer? Y me dice, no, tu problema es que estás obeso. Tú estás destruyendo tu salud, tú estás destruyendo tu espalda. Hombre, no fue agradable. Oye, qué falta de educación, qué falta de profesionalidad, qué falta de tacto para tratar con el paciente. Pero quizá esa falta de tacto fue la que me hacía falta para decir, realmente tienes razón. Y empezar a tratar con cosas incómodas. Pero debemos ser expuestos a la verdad. Este pueblo fue expuesto a la verdad y no fue cómodo. Pero el Señor empieza a tratar con sus vidas. Y ahora, fruto de ese arrepentimiento, este pueblo decide volver a obedecer a Dios. Y el capítulo 10, que es la esencia de eso, el pueblo volviendo a obedecer a Dios, volviendo a celebrar sus fiestas, volviendo a celebrar sus tradiciones, volviendo a obedecer sus mandamientos, volviendo a cumplir sus santos días. Entonces nos va a mostrar cómo es el efecto también del arrepentimiento en un pueblo que empieza a volverse a Dios. Así que lo que nos va a enseñar el capítulo 10 de hoy, y muy unido al capítulo 9 de la semana pasada, es el hecho de que el arrepentimiento da fruto. El verdadero arrepentimiento da fruto. En el Nuevo Testamento encontramos un versículo precioso que dice, dad pues frutos dignos de arrepentimiento. En pocas palabras, esa frase lo que quiere decir es que se note que realmente os habéis arrepentido. Que se note, que sea evidente ese arrepentimiento que decís que ha pasado en vuestra vida. Así que hoy vamos al capítulo 10 y vamos a ver algunas cosas interesantes que van a servir de enseñanza para nosotros. La primera cosa que vamos a ver es la siguiente, que el pueblo vuelve unido al Señor. Hay un pueblo que regresa al Señor de manera unida. Vamos a leer, y va a ser el texto quizá más amplio seguido. Y ahora vienen capítulos con muchísimos nombres, pero no podemos saltarlos a pesar de que sea casi un trabalenguas. Vamos a leer del versículo 1 al 28. Dice así:
En el documento sellado estaban los nombres de Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atús, Sebanías, Maluc, Arim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruc, Mesulam, Abías, Mijamín, Maasías, Bilgaí y Semaías. Estos eran los sacerdotes. Nehemías, gobernador, y ahora nos ha hablado de los sacerdotes. Y también estaban ¿quién? Los levitas, Jesúa, hijo de Asanías, Binui, de los hijos de Enadad, Cadmiel, también sus hermanos Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Anán, Micaía, Reob, Asabías, Zacur, Serebías, Sebanías, Odías, Bani y Beninu, los jefes del pueblo, Paros, Paad-Moab, Elam, Zatu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonías, Bigbai, Adín, Ater, Ezequías, Azur, Odías, Asum, Besai, Arif, Anatot, Nebai, Macpías, Mesulam, Esir, Mesezabeel, Sadoc, Jadúa, Pelatías, Anán, Anaías, Oseas, Ananías, Asub, Aloes, Pila, Sobek, Reum, Asabna, Maasías, Ahías, Anán, Maluc, Arim y Baana. Ay. ¿Alguien está embarazada y está pensando en ponerle nombre a sus hijos? Buenísimas opciones. Seguimos. Y el resto del pueblo, qué suerte que no están los nombres. Los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se han apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, sus mujeres, sus hijos y sus hijas, todos los que tienen conocimiento y entendimiento. Lo primero que vemos aquí es esa lista de personas que empieza el texto diciendo que firmaron el documento. Eso nos tiene que hacer, y eso es lo bueno de predicar secuencialmente, recordar cómo acaba nuestro texto anterior. Y es que la marca de ese verdadero arrepentimiento es que se decidió hacer un documento. Era una especie de contrato, que más bien se trataba de un compromiso, de un pacto que ellos hacían con el Señor, de que realmente se habían arrepentido y ahora, como pueblo, iban a volver a servir a Dios. Iban a establecer la adoración a Dios como única adoración de ese lugar. Iban a establecer al Dios de Israel como único Dios que sería adorado. Y entonces ellos establecen un documento en el que se comprometen a obedecer al Señor, a ser fieles al Señor. Entonces ahora el capítulo 10 nos da la lista de las personas que firmaron el documento, y algo interesante es que el compromiso no fue solo del gobernador, no fue solo de los sacerdotes, no fue solo de los levitas. El compromiso envolvió a los porteros, envolvió a todo el pueblo, padres y madres, esposos y esposas, hijos e hijas. Y dice el texto que firmó y se comprometió todo aquel que tenía capacidad, todo aquel que tenía entendimiento. Y eso es algo maravilloso, porque cuando nosotros hablamos de una palabra que se usa muchas veces al azar, sin saber realmente su significado, la palabra avivamiento lo que nos muestra es lo que Dios suele hacer normalmente con una persona, pero normalmente no lo hace a esas escalas. Nosotros podemos decir que hubo un avivamiento el día de Pentecostés porque como 3,000 personas se convirtieron al Señor. Realmente lo que pasa en los avivamientos es lo mismo que pasa cada vez que Dios rescata un alma. Hay salvación, hay confesión de pecados, hay verdadero arrepentimiento, hay fe en el Evangelio, hay fe en Jesucristo, hay vida nueva en Cristo, hay salvación. Pero cuando hablamos de avivamiento no hablamos de ruido. No hablamos de gente rodando, de gente gritando, de gente cayendo. Hablamos de salvación, pero a una gran escala. Día de Pentecostés fue un momento en el que como 3,000 personas se convierten al Señor. La predicación de Jonás en Nínive. Nosotros vemos como la ciudad al completo se pone a ayunar, se arrepiente y se vuelve al Señor. Y ahora acabamos de ver que un pueblo entero, después de ser expuestos a la palabra del Señor, un pueblo al completo firma un compromiso de que van a ser fieles
a Dios. Debemos comprender que estamos en el Antiguo Testamento, las cosas funcionan de una manera distinta y eso no significa que ahora también debemos hacer documentos cada vez que uno hace un compromiso con el Señor, porque sabemos la realidad que también vivía ese pueblo, que ese documento para muchos poco después sirvió de poco, porque volvieron a las mismas cosas. Que eso también nos va a enseñar algo al final de la serie de Nehemías, que de nada vale las muestras externas solamente y los compromisos externos cuando no hay una obra de Dios en el corazón. Si Dios no hace realmente algo en los corazones, hoy podemos decir, sí, pastor, yo me comprometo con Dios, yo me comprometo a ser fiel a Dios, me comprometo a adorar a Dios, me comprometo a buscar a Dios, y dentro de 2 semanas la misma persona volverse al mundo. Porque por fuera, en un momento de emoción, hoy el mensaje me caló, hoy el mensaje sí me hizo entender mis errores, me hizo entender mis pecados y sí, hoy lo he entendido. Y es lo que pasa en muchas iglesias, que un mensaje toca el corazón de una persona o varias un día, pasan delante, repiten una oración y luego esas mismas personas muchas veces 2 años después están en el mundo. La profesión de fue sincera, sí fue sincera, en ese momento sí. En ese momento ellos fueron, sí, movidos a creer, movidos a poner su confianza en ese mensaje, se movió su corazón, se movieron sus emociones. Yo no creo que muchos fueran hipócritas al pasar delante, pero fue algo superficial. Fue algo superficial y es lo malo que pasa con esas pasadas adelante a orar. Porque eso no lo vemos en la Biblia, gente pasando y volviendo, pasando y volviendo, pasando y volviendo. A mí hay veces que las personas me preguntan, pero pastor, en su iglesia, si no hacen eso, ¿cómo saben quién es salvo? Ellos siguen viniendo cada semana. Siguen viniendo cada semana, son santificados, su vida es transformada. Se hacen parte de la iglesia, muestran frutos de arrepentimiento, su vida se consagra cada vez más al Señor, tienen interés por las cosas del Señor, van arrancando el pecado de su vida con la ayuda del Espíritu Santo, van santificándose a la imagen de Cristo, empiezan a venir a todas las reuniones, empiezan a cultivar su propia vida de oración, leen la palabra diario, van siendo santificados, van viniendo regularmente y perseveran hasta el final. Esa es la evidencia. No necesito que pasen delante a que yo les diga lo que tienen que decir en una oración y así delante de la iglesia para que parezca que hoy pasó algo bonito en el culto, decir, mira, hoy el Señor en nuestro culto salvó a 2 almas. Bueno, puede ser que hoy salve y no lo vamos a hacer público porque no van a pasar delante. Pero es muy triste cuando se anuncian eso y luego la gente 2 meses después, oye, ya que el joven que pasó en el culto. Han pasado 800,000, siguen a lo mejor 100. Eso no tiene sentido. Un evangelista americano muy conocido que arrastró masas al altar con esos llamados a la oración, él dijo que si solo el 5% de las personas que hubieran pasado al altar siguieran con el Señor, estaría feliz. Wow, te hablo de alguien que ha visto pasar cientos de miles de personas y que afirma que si solo el 5%. Entonces, ahí ves la efectividad de esa oración. Primero, no está en la Escritura. No digo que sea en sí algo malo orar y acompañar a una persona al Señor. No digo que sea nada malo, pero digo que no está en las Escrituras y digo que obviamente eso no certifica la salvación de alguien. Tendremos personas que movidos por muchas cosas pasarán un tiempo en la iglesia. Hay personas que vienen porque el matrimonio lo tienen fatal, porque están deprimidos. Y al tiempo, cuando se calma la situación, vuelven a las cosas de antes. Pero los que han sido verdaderamente regenerados por Dios, salvados por Dios, perseveran hasta el final. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y es verdad, el amor se está enfriando, la iglesia se está enfriando. En medio del pueblo de Dios, muchas personas se vuelven al mundo. ¿Y quién va a ser el que realmente, digamos, ese será mi hermano, aquel que llegue hasta el final, aquel que pueda decir como Pablo, he terminado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe? A pesar de las debilidades, a pesar de los tropiezos, el Señor me ha sostenido hasta el final. Porque si llegamos a la meta, no será porque somos mejores que los que se quedaron atrás. Si llegamos a la meta, será por la gracia de Dios que nos ha sostenido. Pero esa gracia que nos ha sostenido es la evidencia de que somos del Señor. Entonces aquí vemos, hermanos, al pueblo comprometiéndose por completo a buscar al Señor. Y es interesante el orden también en el que se firma el documento. ¿Quién lo firma primero?
Nehemías, el gobernador. ¿Quién va después? Los sacerdotes. ¿Quién va después? Los levitas. Y luego ya entra el pueblo. Porque ¿de qué vale que el pueblo se comprometa con el Señor si los que dirigen al pueblo no se comprometen con el Señor? ¿De qué vale que el pueblo se comprometa con el Señor si los sacerdotes que van a llevar la parte religiosa no se comprometen con el Señor? ¿De qué vale que el pueblo se comprometa con el Señor si los levitas, que son los que sirven en el templo y ayudan en el templo, no se comprometen con el Señor? Entonces necesitamos hacer las cosas en orden. Necesitamos primero que el que va delante del pueblo, el que le dice al pueblo ven, el que le dice al pueblo acompañadme, el que le dice al pueblo seguidme, el que pone las leyes, el que establece cosas, el que dirige, necesitamos que esté comprometido con Dios. En segundo lugar, necesitamos que los que sirven en el ámbito religioso, los que acompañan al pueblo en sus oraciones, los que iban a hacer los sacrificios, los que iban a organizar las fiestas santas, necesitamos que estén comprometidos con el Señor. Porque si el pueblo está comprometido con el Señor, pero los de arriba no están comprometidos con el Señor, tarde o temprano todo se va a venir abajo. Pero si los de arriba están comprometidos con el Señor y el pueblo, alguna persona flaquea, la obra seguirá. Porque los responsables que están ahí seguirán hacia adelante. Y hermano, esa es la mayor responsabilidad muchas veces de los pastores. No somos sacerdotes, no somos levitas. Ya no hay sacerdotes, solo tenemos un sumo sacerdote, Cristo Jesús nuestro Señor. Ya no hay levitas porque aquí nadie es de la tribu de Leví. Levita no es el que canta, levita no es el que hace algo en la iglesia, levita eran personas que pertenecían a la tribu de Leví y ellos tenían una función religiosa en el Antiguo Testamento, pero nadie tiene aquí orígenes en la tribu de Leví. Pero tenemos pastores y eso nos enseña algo. Debemos estar responsables de que pase lo que pase en la iglesia, se compliquen las cosas, vengan tropiezos. Aunque esta iglesia se llegara a partir exactamente por la mitad, los pastores debemos seguir diciendo a la otra mitad, sigamos sirviendo al Señor. Sigamos sirviendo al Señor para que nuestro compromiso con Dios siempre anime a los que restan, porque siempre va a haber remanente. Siempre van a haber algunos que no volverán al mundo, que querrán seguir al Señor. La iglesia va a pasar 1000 cosas a lo largo de los años, pero necesitamos primeramente que los que están arriba hagan un compromiso firme con el Señor, para que cuando la iglesia se tambalee, que va a pasar, que va a suceder, porque van a venir pruebas y dificultades, para que vean arriba y digan, no, pero los que nos guían siguen ahí. Siguen ahí, las atalayas siguen ahí, los que están anunciando el evangelio siguen ahí, los que están cuidando la iglesia siguen ahí, y eso da confianza a ese remanente, a decir, no, Dios todavía está con su pueblo. Por eso tenían que empezar ahí, el gobernador, los sacerdotes, los levitas, pero hay algo interesante, se volvió todo el pueblo, porque hermano, también debemos entender eso. Debemos volver a recuperar nuestro sentido de conjunto. Mira lo que nos enseña Joel capítulo 2 y el versículo 15 al 17. Tocad trompeta en Sión, promulgad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la asamblea, congregad a los ancianos, reunid a los pequeños y a los niños de pecho. Salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan, perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues tu pueblo, tu heredad, al oprobio, a la burla entre las naciones. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Mira lo que se está anunciando. En el tiempo de Joel fue un tiempo oscuro. Y se está levantando una voz que dice, hay que volver al Señor. Hay que consagrarse para el Señor. Mira que dice, reunid al pueblo, convocad a la asamblea, promulgad ayuno, santificad esa asamblea, congregad a los ancianos, a los pequeños y a los niños de pecho. Es decir, juntad a todo el pueblo de Dios, consagradlo al Señor, que se santifiquen, que se separen y que ayunen. Pero justo después dice, lloren los sacerdotes, ministros del Señor. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? El pueblo todo es llamado a volverse a Dios, pero hay unos que tienen que llorar más. Hay unos que tienen que clamar más. Hay unos que tienen que rogar más. Hay unos que tienen que sufrir más. Lloren los sacerdotes del Señor.
¿Y sabes qué me preocupa? Que veo a muchas congregaciones con grandes maestros en los púlpitos, que veo muchas congregaciones con hombres elocuentes y capaces en los púlpitos, pero no veo que los sacerdotes lloren por la causa del Señor. Hermano, no solo queremos pastores que nos enseñen la palabra, pero queremos pastores que amen las cosas de Dios, que amen la iglesia, que sufran por la iglesia, que su corazón se rompa por la iglesia, que su corazón no pueda estar tranquilo, que pierdan noches de sueño. Eso no es malo. Déjame decirte una cosa, si en un momento de prueba de la iglesia ves a tus pastores abatidos, que pierden el sueño, que están de cabeza para abajo, es normal. Los sacerdotes lloran, los sacerdotes sufren, porque su responsabilidad es cuidar esas cosas. Muchos de vosotros vais a venir y vais a ir a casa y ya. Nuestra responsabilidad es hacer que estas cosas sean para la gloria de Dios, que las cosas se hagan bien, que la gente camine con el Señor, que la gente se santifique, que la gente tome decisiones sabias. Y cada vez que algo pasa, nos va a romper el corazón. No hay que decir, pobrecito el pastor, pobrecito Marcos, pobrecito. No, pobrecito no, es normal. Mira, que el pueblo vuelva, que el pueblo se vuelva, pero los que debían llorar eran los sacerdotes. Que los sacerdotes lloren, que se rompan por dentro, porque en el fondo sienten la responsabilidad. Tú podrás decir, pero pastor, las cosas que pasan no es culpa de los pastores muchas veces, la mayoría no lo es. Y es cierto, ¿fue culpa de Moisés el que se hicieran un becerro de oro? No fue culpa de Moisés. ¿Moisés qué hizo de malo? Moisés enseñó, Moisés predicó, Moisés habló. Pero ellos hicieron el becerro. Pero Moisés intercede por ellos y le dice al Señor, si no les perdonas, arranca mi nombre también del libro y mátame con ellos. Wow, Moisés, pero tú no has hecho nada. O sea, deja que Dios los mate a ellos y a ti ya te dará otro pueblo. Pero son mi pueblo, son mi responsabilidad. Yo era su guía, yo era su pastor, los dejé un tiempo y por eso se han hecho el becerro. Si yo hubiera estado, no se habrían hecho el becerro. Los sacerdotes tienen sentido de culpa. Sentido de culpa. Mira, por ejemplo, Daniel, capítulo 9, versículos 4 a 8. Dice, y oré al Señor, mi Dios, e hice confesión y dije, ay Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro. Como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos en todos los países a donde los has echado, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti, oh Señor. Oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro y de nuestros reyes y de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Mira lo que está haciendo Daniel. Daniel está exponiendo el pecado del pueblo delante de Dios. Y dice, ¿sabes por qué estamos esparcidos, Señor? ¿Sabes por qué ya no vivimos en nuestra ciudad santa? ¿Sabes por qué estamos repartidos por el mundo? ¿Sabes por qué muchos son esclavos de otros pueblos? ¿Sabes por qué muchos ahora están sirviendo a naciones paganas? ¿Sabes por qué muchos han sido saqueados por naciones paganas? ¿Sabes por qué, Señor? Porque nos hemos desviado de tus ordenanzas. Porque hemos pecado contra ti. Y eso es algo importante, reconocer que todo lo malo que pasa en nuestra vida, hermanos, hoy, el origen siempre es el pecado. El pecado. El pecado. Y no hay camino más corto para empezar a arreglar las cosas que el reconocimiento del pecado. Sí, Señor, ¿sabes qué? He culpado por mucho tiempo a mi marido, he culpado por mucho tiempo a mi esposa, he culpado por mucho tiempo a mi jefe, he culpado a los políticos, he culpado a las empresas, he culpado a España, he culpado a mi país, a mi político de turno, al rey, he culpado a mi abuela, a mis antepasados, a que no me quisieron de pequeño, he culpado a todos, pero Señor, debo reconocer algo. Contra ti he pecado, yo. Y esto es mi culpa.
Esto es mi culpa, porque miles de personas con un pasado traumático hoy son fieles al Señor. Miles de personas que no tuvieron buenos padres hoy son fieles al Señor. Miles de personas que fueron maltratados en la infancia. Aquí han habido gente que han sido abusadas sexualmente cuando eran pequeños, de familiares, de seres queridos, y hoy sirven al Señor. No se agarran a la excusa para decir, tengo mal carácter porque no me quisieron. Yo no amo porque no me amaron. Yo no cuido porque no me cuidaron. Yo soy así porque abusaron de mí. No, pero en Cristo todas las cosas son nuevas. Entonces no se trata de seguir culpando al mundo. No se trata de ser como Adán. No, fue la mujer que tú me has dado. Si no me hubieras dado a Eva, hoy estábamos mejor. Si no me hubieras dado a esta mujer, a lo mejor yo ni habría pecado. Pero así tú me das una mujer y esto es lo que se lió. Eva, pero entonces, ¿qué has hecho? Yo no fui. Si la serpiente no aparece, aquí nadie peca. La culpa es de la serpiente. Y así seguimos hasta el día de hoy. Hasta que hagamos lo que tenemos que hacer. El camino más corto a la restauración es reconocer que la culpa es mía. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Ir llorando a Dios, culpando al mundo y lo que te rodea, no es un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado es ir a Dios diciendo, Señor, mía es la culpa. Mío es el pecado y mías son las consecuencias. Mi marido puede ser así, yo me casé con él. Tú dijiste en la Biblia cómo debe ser un marido, yo elegí lo que quise. Elegí por mi carne, elegí por comodidad económica, elegí por 1000 cosas, pero yo elegí. Tú no, mi madre tampoco, yo elegí. Yo tomé mis decisiones en la vida, yo decidí tener hijos fuera del matrimonio, yo decidí tomar este camino, salir de casa de mis padres, yo decidí todo esto. La culpa es mía. Hermano, que Dios nos lleve cada día a arrepentirnos de nuestros pecados. Y la mayor muestra que te vas a arrepentir es que no lo vas a justificar. Yo he hecho esto, pero es que si hay un pero, no hay arrepentimiento. Porque hay gente que te dice, mira, yo lo siento, sé que está mal, pero entiéndeme. No, ya no te has arrepentido. Solamente tu conciencia te dice que no está bien, pero en el fondo tu corazón todavía justifica el por qué lo ha hecho mal. No, ni pero ni pera. Está mal y punto. Señor, he pecado. Ya, porque quien encuentra una justificación no hay arrepentimiento. Porque en su conciencia todavía dice que ha pecado con motivo. He pecado por algo que lo justifica. Pero nada en este mundo justifica ofender al Santísimo Dios. Nada. Nada en este mundo lo justifica. Pero algo más interesante en la oración de Daniel no es solo el arrepentimiento, no es solo el reconocer nuestro pecado. Es que Daniel empieza diciendo, Señor, hemos pecado. Hemos pecado. Daniel se incluye en la oración. Y yo no veo registro en la Escritura de que Daniel hubiera sido un hombre rebelde contra Dios. ¿Tú ves ese registro en la Biblia? Yo al contrario, veo que Daniel fue un hombre fiel a Dios. Acabó en el foso de los leones porque no podía dejar de orar a Dios. Entonces, ¿por qué Daniel hace eso? Porque Daniel es uno de los profetas. Daniel es uno de esos hombres que están al frente del pueblo y en el fondo Daniel sabe, el pueblo ha pecado, pero es mi pueblo. Hermano, debemos recuperar ese sentido de mi pueblo, el pueblo. Por muchos años la iglesia ha tenido ese sentimiento. Tú vas a encontrar, si tú hablas con personas que son cristianas de hace 80 años, te van a decir que llevan en la iglesia 40 años, 50 años. Tenemos hermanos aquí que han llegado hace poco, que llevaban en sus iglesias 37 años, 30 años, 25 años. Y te aseguro que habrán pasado situaciones difíciles, pero las personas tenían el sentido de mi pueblo, ya las arreglaremos nosotros. Ya lo solucionaremos nosotros, ya haremos algo nosotros. Es nuestra iglesia, es nuestro pueblo. Cada día, sin darte cuenta, estamos entrando en un mundo que nos está haciendo más individualistas. A través de las redes sociales, culto en línea. Ya no necesitas ir a la iglesia, ahora hay iglesia online. Hay mucha gente que nos escribe de otros países diciendo, ¿por qué no transmiten el culto online? Y les respondemos con mucho amor, porque no vas a ir a la iglesia y te vas a quedar en casa viendo este. Ya, pero no hay iglesia, no hay iglesias en Ecuador. Pero nos estamos volviendo así. Mientras yo
ore, lea la Biblia y tenga una relación con Dios, ¿sabes qué piensan muchas personas? La meta del cristiano es llegar al final, él siendo fiel al Señor. Y eso es un error. Porque se nos olvidan un montón de textos bíblicos que hablan del cuerpo de Cristo. Y ahí tú me dirás, ya, pero el cuerpo de Cristo no es caminando por fe, el cuerpo de Cristo es la iglesia del Señor. Sí. Pero si tú vas de un lado a otro, nunca llegarás a ser lo que la Biblia dice que se es dentro del cuerpo de Cristo. Ese compromiso solo se cultiva con el paso de los años y antiguamente las personas tenían ese sentir de pertenencia. Miren, vamos a hacerlo más sencillo. ¿Tu padre te ha fallado alguna vez? ¿Y tu madre? ¿Y tus hermanos? ¿Cuántas veces no nos hemos tirado del pelo con nuestros hermanos? Pero no hemos cambiado de familia, porque nuestra mente, incluso a pesar de que sean así, si alguien habla mal de nuestra familia, oh, tu padre es así, de mi padre hablo yo. Si alguien dice que mi padre es eso, soy yo. Porque tú lo dices sin amarlo y tú lo dices para lastimarlo. Si yo lo digo pero a su lado. Lo amo y lo digo porque sufro con él de verlo así y sufro y querría que fuera diferente. Pero nadie cambia de padre, nadie cambia de madre. Nadie cambia de hijos. No, mira, nadie llega a la iglesia. Oye, dame 2 de tus niñas, te presto 1 de mis hijos. ¿Cambias? Es que estos son medio rebeldes. Te lo cambio, te doy 2 de los chungos por 1 de los buenos. No funciona así. Porque tenemos un sentido de pertenencia. Esa es mi familia. Moisés sabía, ese es mi pueblo. Daniel sabía, ese es mi pueblo. Y nosotros debemos llegar a entender que esta es nuestra iglesia. Que si la iglesia se tuerce por la izquierda, todos los de la derecha nos vamos un ratito a la izquierda y la levantamos otra vez. Y si se tuerce ahora por la derecha, todos nos vamos para la derecha y la levantamos otra vez. Y eso es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque juntos, como pueblo, habrá momentos que iremos ante Dios y diremos, Señor, si la iglesia se ha roto, si la iglesia se está torciendo, es porque hemos pecado contra ti. Pero tú no, yo no, tú has sido... No, ¿qué más da? Hemos, porque es nuestra iglesia. Es como las familias que cuando se empiezan a pelear entre ellos, empiezan a buscar quién tiene la culpa de que la familia vaya mal. ¿Es el marido? ¿Es la mujer? ¿Es el hijo? No lo van a arreglar. Hasta que la familia se pare y diga, como familia somos una vergüenza delante del Señor. Aquí no se trata de quién tiene más o menos culpa, pero hemos sido vergonzosos delante del Señor. Y juntos vamos a tener que volver y juntos vamos a tener que arreglarlo. El pueblo firmó un papel, pero no dijeron, a ver, ¿quién es más bueno? Este no hace falta que firmen los malos y que se comprometan a buscar al Señor. No, firmaron todos. Firmaron todos. Los que estaban bien y los que estaban mal, porque los que estaban bien hoy pueden ser de los que mañana estén mal. Y los que están mal hoy puede ser que mañana estén bien. Y eso es la vida cristiana. Así que debemos cultivar ese sentido de pertenencia. Y todo lo que hagamos para el Señor, hacerlo con ese sentido. Miren, se volvieron todos al Señor. Fueron corriendo al Señor. Joel llama a todos a la asamblea a orar al Señor y ayunar al Señor. Daniel dice, contra ti hemos pecado. Moisés intercede por todo el pueblo. El pecado no era de Moisés, pero Moisés se hizo responsable. El pecado no era de Daniel, pero Daniel se hizo responsable. El pecado no era de Joel, pero Joel se hace responsable. El pecado puede ser que no fuera de Nehemías, pero Nehemías es el primero que firma el documento. Tenemos que volver a recuperar ese sentido de pertenencia. En segundo lugar, ¿qué nos enseña el pasaje? Que el pueblo no solo firma, sino actúa. Empieza a regresar a los mandamientos del Señor. Nehemías capítulo 10 y el versículo 29. Si adhieren a sus parientes, sus nobles, y toman sobre sí un voto y un juramento de andar en la ley de Dios. ¿Cuál era el voto y el juramento? Andar en la ley de Dios, que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y de guardar y cumplir todos los mandamientos de Dios nuestro Señor, y sus ordenanzas y sus estatutos. Lo que habían firmado no era un voto de vamos a hacer la ciudad más grande, vamos a hacer la ciudad más fuerte, vamos a hacer la ciudad con el mejor ejército, vamos a hacer la ciudad más santa. La mayor finalidad que tenemos como iglesia no es llegar a ser la iglesia más grande.
es ser la iglesia más santa posible. Más santa posible. Hermano, la santidad nunca es suficiente. En un mundo que está diciendo, esto no pasa nada, esto no pasa nada, esto no pasa nada, deberíamos contrarrestar eso no pasa nada y decir, no importa que no pase nada. Yo quiero más de Dios y menos de las costumbres de este mundo. No importa que no pase nada por esto, pero esto puede llegar un día a ser de tropiezo. Y ese día yo no quiero que llegue y voy a poner 100,000 barreras por el camino porque yo quiero más de Dios. Quiero ser más santo, quiero consagrarme más. Quiero cultivar más mi piedad. No quiero tener tropiezos cada semana. No quiero jugar con los límites. No quiero acercarme al precipicio. Yo quiero irme lejos del precipicio. Yo no tengo que mirar qué alto es, ni qué pasa si me caigo, ni wow, mira, asómate. No me tengo que asomar. Porque puede ser que me asome 50 veces y no me caiga, pero un día me puedo resbalar. Puede venir un golpe de viento y ese día me voy a matar. Hay mucha gente que hace eso con cosas que son lícitas, pero no convienen. Están en el límite como ya, pero a mí no me afecta. Y a lo mejor 50 veces no, pero a lo mejor la 51 te pegas el tortazo. Si tú ya supieras que en esa 51 puedes pegarte el tortazo, no vayas al límite, no te asomes a la ventana. Si hay un barranco y sabes que hay peligro, ¿para qué mirar? ¿Para ser el valiente? ¿Para demostrar al mundo que tú puedes con los límites? ¿Para demostrar al mundo que tú eres tan espiritual que aunque tú llegues al borde del precipicio, tú nunca te caes? No, hermano. Torres más altas han caído. Cayó David. Abraham pecó. Moisés pecó. Entonces, si esos hombres que vemos hombres de Dios cayeron, ¿para qué jugar con los límites? ¿Para caer también? No, hermano. La mayor meta en nuestra vida es volvernos a los mandamientos del Señor. Entender que el mundo está como está porque hemos dado la espalda a Dios y a sus mandamientos. ¿Tú entiendes cómo sería tu hogar si vivieras todos los mandamientos de Dios en tu casa? ¿Tú entiendes cómo sería tu matrimonio si viviéramos todos los mandamientos de Dios en nuestro matrimonio? ¿Tú entiendes cómo sería nuestra vida si viviéramos todos los mandamientos de Dios? Hermano, todo lo que se tuerce en la vida, todo lo que te produce dolor, ansiedad, afán, todo lo que ha traído tropiezos y desastres es porque en algún momento le hemos dado la espalda a los mandamientos del Señor. Viviendo vidas religiosas, superficiales, con cosas externas. Pero Dios quiera que hoy decidamos volver a su ley, volver a sus mandamientos, no para que nos vaya bien, sino para agradarlo a Él. Porque la mayor meta en nuestra vida no es que me vaya bien a mí, sino que Dios me vea bien a mí. Pero hermanos, es que esa es la gracia de la obediencia al Señor, que le agradas a Él y además hay recompensa. Hay un salmo que lo dice, en guardarlos hay gran recompensa. Tu siervo es amonestado por tu palabra, tu siervo es amonestado por tu ley, pero en guardarla, en obedecer tus mandamientos, hay gran recompensa. Dios bendice a los obedientes. Dios bendice a los obedientes. Eso no es legalismo, es biblismo. Dios bendice la obediencia y castiga el pecado. Ah, pero todos pecan. No todos igual. No todos igual. Hay gente que va a fallar de vez en cuando al Señor y hay gente que vive en una vida de pecado. No somos todos iguales, hermano, ante los ojos de Dios. No vivimos todos de la misma manera y por eso Dios no trata a todos por igual. Dios hace acepción de personas. No, tú tampoco haces acepción de hijos, pero solo corriges al que lo ha hecho mal. No tendría sentido que el que lo hace bien se lleve también la colleja. Tú corriges, disciplinas y castigas al desobediente, al otro lo premias. Ah, ¿por qué a mi hermano le has comprado ese helado y a mí me castigas? Tu hermano ha aprobado, tú no has ido ni a clase. Cada uno tiene lo que merece. ¿Lo amas más? No. Tienes que entender que hay consecuencias por nuestros actos. Tu hermano hizo buenos actos y ha tenido buenas consecuencias. Tú has tenido malos actos y tienes malas consecuencias. Si yo hoy te comprara un helado pareciendo bueno también, te estaría diciendo que puedes seguir igual, que al final siempre hay helado. Y eso es mentira. Te va a ir mal en la vida.
Y tienes que entender cuanto antes que Dios es así, que Dios castiga el pecado y Dios premia la obediencia de sus hijos. La causa de todos los males siempre ha sido desobedecer al Señor. Deuteronomio 28:15 dice: pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. En Deuteronomio 28 encontramos un capítulo donde vemos, en primer lugar, las bendiciones de la obediencia y en segundo lugar, las maldiciones de la desobediencia. Dios no dice: todo esto te vendrá si obedeces mi palabra, bendiciones, pero si no obedeces no pasa nada, yo te perdono. No, Dios le dejó claro algo al pueblo: todo esto te vendrá si obedeces mi palabra y todo esto te vendrá si no desobedeces mi palabra. El pueblo que sabía eso había entendido por qué habían sido esclavos, por qué eran cautivos, por qué vivían en otras ciudades, por qué habían perdido sus casas, por qué habían perdido la guerra. ¿Por qué? Ellos lo habían entendido. Dios lo dijo: si no obedeces mis mandamientos, todo esto te vendrá. Serás maldito en tu entrada y tu salida. Serás maldito en tu trabajo. Será maldita tu tierra, será maldita tu casa. El Señor lo había dicho y ellos estaban viviendo todo eso. Habían perdido casas, habían perdido trabajo, ahora eran esclavos. Había muerto mucha gente y ellos sabían. El Señor nos avisó. El Señor nos avisó que si no obedecíamos sus mandamientos, esto iba a pasar. Entonces también nos había dicho que si los obedecíamos nos iría bien. Y por mucho tiempo nos fue bien. Así que la solución vuelve a ser fácil. Salgamos de la desobediencia y volvamos a obedecer y nos volverá a ir bien. Hermano, tú puedes ser que hasta hoy estás pagando las causas de tu desobediencia al Señor, pero si hoy te vuelves al Señor de todo tu corazón, si hoy empiezas a vivir una vida de obediencia, las cosas pueden empezar a cambiar también en tu vida. Si hoy reconoces que lo que has vivido hasta hoy es la consecuencia de tu pecado y decides volverte al Señor de corazón y empezar a obedecer sus mandamientos, también las cosas van a cambiar. Quizá no de un día para otro, quizá no en un mes. Pero si te vuelves de corazón a obedecer al Señor y sus mandamientos, Dios bendice la obediencia. Dios bendice la obediencia. Por eso, ¿cuál es el deseo de Dios para su pueblo? ¿Y cuál es el deseo de Dios para muchos quizá aquí hoy? Que nos volvamos de nuestros malos caminos. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 y 14. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. 3 cosas ha dicho el Señor que hará: oye, perdona y sana. Si el pueblo se vuelve al Señor de corazón, si el pueblo se humilla, y mira la palabra, si se humilla mi pueblo. ¿Recuerdas lo que ha dicho Joel? Proclamad ayuno. En aquel entonces era una señal de humillación. Humillaos delante de Dios por vuestro pecado, romped vuestro corazón, presentaos con un corazón contrito y humillado delante del Señor por vuestro pecado. Y el Señor verá eso, lo irá del cielo. Segundo paso, si es sincero, perdonará vuestros pecados. Y si realmente os volvéis al Señor, sanará vuestra tierra. Hermanos, si hay un arrepentimiento sincero en nuestros corazones, si nos volvemos en obediencia al Señor, el Señor puede sanar tu matrimonio, el Señor puede sanar tu familia, el Señor puede sanar tu vida, puede restaurarte, puede levantarte nuevamente. Pero hay que volver de corazón al Señor. La gente quiere vivir de cualquier manera porque es lo que enseñan los padres de hoy. Puede ser un niño malcriado y no hay castigo. Puede ser un niño malcriado que al final mamá dice: bueno, es que es un chiquillo, no pasa nada. Ayer estábamos comiendo en un restaurante con Clicia y de verdad había un padre que en vez de comer mirábamos al padre y nos daba pena verlo. Con 2 niños que se ponían de pie en la silla, que subían por un sitio, que rechinaban, que se metían debajo de la mesa. Yo veía eso. Y hermano, que nadie piense es que tú no tienes... No, eso es un hijo malcriado. Yo no hice eso. Y muchos de vosotros estaríais pensando: si yo hago eso delante de mi padre no me deja hacer eso.
Algunos padres serían más severos que otros, pero tú hacías eso, tú te subías por las paredes. Tú empezabas a saltar con zapatos en el sofá de tu primo o de tu casa de tu tía. Tú ibas pegando chicles por los suelos, tú pintabas las sillas de la iglesia o te ponías de pie en las sillas de la iglesia y tu papá es un niño malcriado. Y la culpa es tuya. No son de cristal y no son buenos, necesitan disciplina. Ese padre ya lo miraba como, ¿qué hago? Lo veía desesperado, frustrado, como diciendo, no sirve. La iglesia me decía, es que ¿de qué sirve que aquí lo riña? Seguro que está así porque en casa no lo hacen. Si lo va a reñir aquí, el niño va a pensar, pero aquí hay normas que en casa no hay. No, pero hubo un momento, gracias a Dios, que la madre comió más rápido, se llevó a los niños para afuera y el padre lo vi feliz con su paella, con sus gambas. Yo te digo que por un momento ese padre pensó, los 5 minutos más buenos que he tenido en muchos años. Pero la culpa es del padre, porque un buen padre podría comer tranquilo. Sí, habría que darle de comer al niño, tiene que comer, pero un buen padre no tendría que pasar vergüenza. Porque es lo que pasáis hoy. Os pensáis que no, pero la gente mira de reojo y habla. Dice, qué pena, mira. A ti no te lo va a decir porque ya sabemos cómo son, intocables. Y si alguien toca a tu pequeño retoño, ¿tú quién eres? Deja a mi hijo, yo lo crío a mi manera. No, tú lo estás criando de ninguna manera. Tu manera que la salvaje, a lo Mowgli. El libro de la selva ahora es la manera de criar a tu hijo. Que lo críen los lobos. Dependiendo la iglesia a la que lo lleva, pues sí, lo crían los lobos, pero un hijo malcriado es la vergüenza de su padre. Un pueblo malcriado, una iglesia malcriada es la vergüenza de Dios. Pero hay una diferencia entre vosotros y Dios, que Dios no va a ser avergonzado. Tú puedes serlo, pero Dios no va a ser avergonzado porque su pueblo sea malcriado. Y si Dios tiene que castigar, castiga. Y si Dios tiene que dejar la boca en el polvo, la deja. Y si Dios tiene que quitar el dinero, lo quita. Y si Dios te tiene que llevar al paro, al desempleo y a la humillación para que lo busques y te arrepientas, lo hará. Pero no vamos a avergonzar a Dios. Porque Él es santo. Y su pueblo debe ser santo. ¿Has visto el hijo de? Mira, un niño de buenos modales, educado. Hombre, un hombre serio, un hijo serio. Sí, cada niño tiene su personalidad. Cada niño puede ser de una manera más introvertida, más extrovertida, pero los valores y los principios son otra cosa. Y eso se inculca. Eso se inculca. Y Dios no va a dejar que su pueblo le avergüence. Él es santo. Y si los tiene que llevar, como hacía, a esclavizarlos, los lleva. Pero el mismo Dios que cuando su pueblo se está haciendo pasar las cosas así y lo avergüenza, lo castiga, es el mismo Dios que dice que si se humilla, se vuelve de sus malos caminos, como un padre que ama, lo vuelve a premiar y lo vuelve a recompensar. Hermano, yo creo que no haría falta recordarte que si te vuelves al Señor de corazón, también puede oír tu clamor, puede perdonar tus pecados y puede sanar tu tierra. Pero eso es algo tuyo. Yo puedo decir como iglesia, vamos a hacerlo todos. Pero también hay una parte individual de cada uno. Vuélvete hoy al Señor, para que el Señor vuelva a sanar tu tierra. Vamos al siguiente punto ahora. El versículo 30 nos enseña una cosa interesante. Mira qué dice. Y que no daremos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaremos sus hijas para nuestros hijos. No tomaremos sus hijas para nuestros hijos. Hermanos, esto es muy interesante porque uno de los pecados que más daño había hecho al pueblo de Dios era el yugo desigual. El Señor le había dicho una cosa, mira, os voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Os voy a dar una tierra bendecida, una tierra próspera, pero solo os pido una cosa. Hay más gente ahí, no os juntéis con ellos, porque adoran a otros dioses. Adoran a dioses falsos. ¿Y sabéis qué? Van a desviar vuestro corazón. ¿Pero qué pensó el pueblo? No, yo lo convierto. No, Señor, yo he conocido a un pagano ahí, un hijo de Baal, pero él me dice que no le importa que yo adore al Dios de Israel. Y yo voy a orar, Señor, y tú lo vas a salvar. Yo no te he dicho que lo iba a salvar.
¿Qué pasa? Que porque te cases con un impío, Dios tiene la obligación de salvar al impío. Dios salva a quien quiere. Si te casas con un impío, el problema va a ser que ahora vas a vivir casada con un impío el resto de tu vida. Porque Dios, el mismo Dios que dice no te cases con un impío, es el mismo Dios que dice ahora no te puedes divorciar. Malaquías lo dice, yo soy Dios y aborrezco el divorcio. El mundo no aborrece el divorcio. Las leyes no aborrecen el divorcio. La sociedad actual no aborrece el divorcio. Hoy somos todos casi como la samaritana, 4 o 5 matrimonios. O matrimonios o relaciones, lo que sea. Pero no importa lo que dice el mundo y la cultura y nuestro tiempo. Es que antiguamente se veía muy mal el divorcio y la gente tenía que aguantar cualquier cosa. Es que antiguamente se veía muy mal lo de tener un hijo fuera del matrimonio y las chicas se tenían que ir lejos a otro pueblo porque era vergüenza para la familia. Y la gente, y hay cristianos que te dicen eso. A mí me da mucha pena cuando te viene un cristiano y te dice, era tan triste antes, las madres tenían que aguantar de todo porque se veía tan mal el divorcio que no se podían divorciar. ¿Y quién te ha dicho que tú sí puedes? Es que antes tenías un hijo fuera del matrimonio y era una deshonra para la familia. ¿Y qué te ha dicho que hoy es honra? Déjame decirte una cosa, el mundo te va a aplaudir y te va a decir, no, pero para Dios es una deshonra. No, lo puedes haber hecho fuera en el pasado, pero tienes que saberlo. Para Dios es una deshonra. Para Dios los hijos se tienen en el matrimonio y es deshonroso y es pecado un hijo fuera de las relaciones matrimoniales. Hermanos, son los valores de Dios. Y el mundo te podrá decir, no, pero ahora no se ve el divorcio igual, ahora no tienes que aguantar las mismas cosas, ahora si no te... No, pero para Dios, yo soy Dios y aborrezco el divorcio, lo dice Malaquías. Hermano, no podemos adaptar la palabra de Dios a nuestros tiempos. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Los valores que para muchos hoy son de nuestros abuelos y feos y pasados y retrógrados, muchos son más parecidos a los valores de Dios. Y por eso el mundo está como está. Por eso el mundo está como está. Porque sí pensaban, no hay salida, hay que luchar, hay que arreglar, hay que hacer algo, pero esto se arregla. Porque este es mi marido, esta es mi esposa, este es el que es. Eso es lo que Dios quiere. El pueblo llegó, hermano, y pecó de esa manera. Dios había dado una instrucción, no os unáis en yugo desigual. Y por eso Nehemías dice, no daremos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaremos sus hijas para nuestros hijos. El pecado que había llevado a muchos a la idolatría fue el yugo desigual y Nehemías se compromete en ese documento no solo a volver a los mandamientos de Dios, sino a no volverse a unir con pueblos paganos. Mira lo que dice Esdras, capítulo 9, el versículo 1 al 4. Son tiempos muy paralelos, muy similares, muy cercanos. Dice, y acabadas estas cosas, se me acercaron los príncipes diciendo, el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas, no se han separado de los pueblos de las tierras y sus abominaciones, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, sino que han tomado mujeres de entre las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de las tierras. Es más, la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer esta infidelidad. Y cuando oí este asunto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté atónito. Entonces se reunieron conmigo todos los que temblaban ante las palabras de Dios de Israel por causa de la infidelidad de los desterrados, y estuve sentado atónito hasta la ofrenda de la tarde. ¿Cómo se sentó Esdras? Hermano, cuando Esdras se entera que el pueblo ha tomado a mujeres paganas, y no solo el pueblo, dice que los principales han sido los primeros. ¿Qué provoca eso en Esdras? Se le rompe el corazón. Cuando Esdras dice que rasga sus vestidos, rasga su manto, es una señal de duelo. Esdras se ha roto al saber eso. Se ha roto. Hermano, ¿sabes cómo le debería sentir a un creyente si viene otra persona que profesa fe y dice, he conocido a un hombre, no es cristiano, pero ¿cómo? Debería rasgarnos el corazón. Ya sabes que la vida le va a ir mal. Ya sabes que la vida le va a ir mal. Y tú me dirás, no, puede ser un buen hombre. Hermano, ¿qué es que te vaya bien para un cristiano?
Lo repito lo mismo, venís con la mente del mundo y para vosotros que os vaya bien con ese hombre significa que aunque no sea cristiano, os va a tratar con respeto, va a ser romántico, va a ser atento, va a ser un caballero, además es bonito, os cuida, es proveedor, es trabajador. ¡Wow, qué hombre! La única cosa es que no es cristiano, pero me va a ir bien. No, porque eso ya es lo suficiente para que según los valores cristianos no te vaya bien. Porque ¿con quién vas a orar? ¿Qué le va a enseñar a tus hijos? Vas a venir sola a la iglesia y no vas a pasar la eternidad con él. Sabemos que no hay matrimonio en el cielo. Pero ¿qué es irte a la cama todos los días sabiendo que ese buen hombre va a ir al infierno? Que es un hijo del diablo. Porque el que practica el pecado es del diablo. Pero ese hombre no se da a la bebida, no es un maltratador, no es un drogadicto. No, pero es que pecado no es solo eso. Pecado es vivir de espaldas a Dios todos los días. Pecado es negar a Dios. Pecado es decir, no creo en Dios, yo vivo a mi manera. Yo ya soy buena persona, no necesito la religión. Eso también es pecado. Es el orgullo y la soberbia del hombre de decir, yo no he hecho nada malo, no necesito a Dios, no necesito religión. Yo me basto por mí mismo. Yo ya tengo buena moral. Eso también es pecado. Dios resiste a los soberbios. No, hermano, el yugo desigual nos debe doler. Padres, si tu hija, si tu hijo que lo estás criando en los caminos del Señor te aparece y te dice, he conocido a un muchacho, no es creyente, fuera. Pero papá, da igual lo que me digan tus amigos, los padres de tus amigos, que si soy esto, que si soy aquello. No, un impío no. Pero pastor, mi hija tampoco es creyente. No, pues nada, si quieres usar esa sabiduría y lógica, entonces ya des por perdida a tu hija. No, tu idea es que la sigas criando en los valores del Señor, que tu hija tenga que nacer de nuevo, sí, pero que al menos sea una mujer que sabe de la existencia de Dios, tenga un respeto hacia la persona de Dios, tenga un cierto temor hacia la persona de Dios, obviamente no como el temor de los creyentes. Pero ¿cuántas personas antes de nacer de nuevo venían de casas cristianas y tenían ciertos principios? ¿Cuántas personas antes de nacer de nuevo venían de padres cristianos y no probaron tanto el mundo como nosotros? No, que ya la vas a dejar en las manos de un impío. Ya le has dado su corazón a un hombre del mundo. No, el yugo desigual es pecado. Y llevó a Israel a ofender a Dios. ¿Recuerdan a Salomón? La Biblia dice que Salomón acabó inclinando su corazón hacia falsos dioses. ¿Por causa de qué? De las mujeres que él amó. No dice que no las quería. Pero es que el amor no nos tiene que hacer burros. No tenemos que ir como con cosas aquí en los ojos. Me enamoré, ya no veo nada más. El mundo por ahí va diciendo, es que el amor es ciego. No, el amor es tonto. El del mundo es tonto. Porque el amor de la Biblia no es irracional. No se puede luchar contra el corazón. ¿Cómo que no? Yo lucho cada día contra mi corazón. Mi corazón a veces me dice no vayas a la iglesia, a veces me dice desiste de la fe, a veces me dice no ores, a veces me dice no leas la Biblia, a veces me dice déjalo todo, sal corriendo y empieza de cero en la punta del mundo. Tu corazón te puede decir mil cosas, pero el corazón no manda. Claro que se tiene que luchar contra el corazón, claro que el corazón no, el corazón es engañoso y perverso. El corazón me va a decir mil cosas de las que 999 no me van a gustar. Sé que no son de Dios. No se puede ir contra el corazón, no, debemos ir contra el corazón cada día. Con las armas de Dios, oración, ayuno, palabra. Y someter nuestro corazón a la voluntad de Dios. Señor, estoy sintiendo sentimientos por esa persona, pero no es de Dios, no es tuyo. No es cristiano, o no me conviene, o por esto, esa persona no es para mí, yo lo sé. Así que Señor, voy a ayunar, voy a orar y tú vas a quitar eso de mi corazón. Y Dios lo hará. Y Dios lo hará. No es rendirse y decir, no, mi corazón es el que dicta mis decisiones. ¿Qué dices, hermano? No hay nada más peligroso que una persona que vive en base a sus emociones y a su corazón. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Debemos vivir en base a lo que Dios dice. Y hermano, solo quiero recordarte algo. El yugo desigual no es un mandamiento solo de entonces. Es un mandamiento que sigue vigente. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 y 15, el apóstol Pablo dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues, ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? A ver, tú eres alguien que ama la justicia y ellos aman el pecado.
¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Si tú eres la luz y ellos tinieblas, ¿qué comunión hay? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Y tú dirás, no, tenemos en común que nos gusta el Barça, que nos gusta el pádel, que nos gusta ir a la montaña, pero no se refiere a eso. Se refiere a las cosas importantes de la vida. Se refiere a las creencias, se refiere a la fe en Dios. Y Pablo lo deja muy claro, no os unáis en yugo desigual. No es un consejo, es un mandamiento. Es un mandamiento. Te repito lo mismo, mi deber como pastor no es que te vayas cómodo al infierno. Mi deber como pastor es incomodar hasta que vayamos todos santos al cielo. Y un día lo entenderéis, como cuando yo no entendía por qué mi padre era de alguna manera y lo odiaba. Y un día entenderé, no, lo hacía por mi bien. Un día entenderéis que todo lo que se hace desde este púlpito es por vuestro bien. No tengo ningún interés en arruinaros la vida, pero tengo mucho interés en que viváis para la gloria de Dios. Porque creo que Dios bendecirá eso y os hará bien. Así que el pueblo decide dejar el yugo desigual, pero ahora también recupera otra cosa que había perdido. Recuperan el día del Señor. En Nehemías 10:31, mira que dice: en cuanto a los pueblos de la tierra que traigan mercancías o cualquier clase de grano para vender en el día de reposo, no compraremos de ellos en el día de reposo ni en día santo, ni renunciaremos a las cosechas del año séptimo y a la exigencia de toda deuda. Otro de los mandamientos que se habían incumplido era el día de reposo y los días santos. ¿Ves que él menciona dos cosas? Día de reposo y día santo. Porque tenían el día de reposo, el Sabbat, pero luego también tenían otros días que eran especiales en los que Dios merecía ser adorado y ellos no podían trabajar. El pueblo no solo había dejado de lado el mandato del yugo desigual y se había unido con falsas religiones, con personas de fe pagana, sino que además el pueblo había olvidado el día del Señor, ya no hacían nada para el Señor. Sabemos que nosotros vemos en la ley que Dios había establecido un día santo para él. Y el pueblo ya no lo entendía de esa manera, ya no lo guardaba. Y ojo, que hay muchos creyentes que piensan, bueno, como ya no guardo el sábado, ya no hay día del Señor. Estás muy equivocado si ese es tu pensamiento. Estás muy equivocado si ese es tu pensamiento. Y yo quiero que entiendas algunas cosas de manera rápida. Primera, ¿cuál era la consecuencia por incumplir el día de reposo en aquel tiempo? En Éxodo capítulo 31, versículo 14 y 15 vemos así: por tanto, habéis de guardar el día de reposo porque es santo para vosotros. Todo el que lo profane morirá irremisiblemente, porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Durante 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día completo de reposo, día de completo reposo, santo al Señor. Cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo morirá irremisiblemente. Y nosotros incluso vemos el castigo de un hombre que fue a recoger leña, a cortar leña en día de reposo y acabó fatal. Era el mandato del Señor, que la gente trabajara así, se tienen que ganar el pan con el sudor de su frente. Pero había un día en el que el Señor demandaba ser adorado. Ser adorado. Normalmente iba desde que se salía el sol el viernes en la tarde noche hasta que se iba y se ponía otra vez el sábado en la tarde noche. Era más o menos en ese periodo de horarios, pero envolvía lo que conocían como Sabbat. Muchos hoy lo hacen el sábado, pero según el calendario judío de aquella época no era como nuestro sábado realmente. También muchos judíos empezaron a tener más normas encima del sábado de las que ponía el Señor. Ven como incluso a Jesús lo acusaban de no cumplir el día de reposo. Recuerdan que algunos fariseos lo intentaban matar por incumplir el día de reposo y Jesús dice la palabra que nunca pecó. Así que lo que Jesús hacía en día de reposo no se consideraba tampoco pecado a los ojos del Señor, solo que los judíos habían traído a su corazón el mandamiento de una manera totalmente diferente. Jesús, ¿qué hace muchas veces? Jesús interpreta la ley porque muchos fariseos la estaban enseñando de manera equivocada. Muchos fariseos habían mal interpretado la ley. Muchas personas habían tomado la ley de Moisés y solo habían visto cosas externas y las cumplían religiosamente, pero no habían entendido lo que se llama el espíritu del mandamiento, el espíritu de la ley. Por eso Jesús les dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo os digo que el que mira a una mujer y la codicia ya adulteró con ella. Lo que Jesús está diciendo es: ¿de qué vale que no te metas en la cama de una mujer si vives flirteando, tonteando y codiciando a todas?
El mandamiento de Dios no era solo que no te metieras en la cama, trataba de la fidelidad íntegra a tu esposa. Entonces Jesús empieza a explicar esas cosas, incluso empieza a explicar cosas en relación al sábado. Pero lo más glorioso es cómo Jesús presenta su vida como el Señor del día de reposo, diciéndole a las personas que la única manera de que pueden ser santos para el Señor y vivir una vida santa de adoración al Señor, que ellos pensaban que ese día era el día que ellos eran santos, separados y adoraban al Señor. Y Jesús les enseña que la única manera que pueden hacerlo es en Él. En Él. Porque Él es el Señor del día de reposo. En Jesús está el reposo. Y en Jesús está la manera de santificarnos para el Padre. En Jesús está la manera de adorar al Padre. Solo en Jesús se puede adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y Jesús se presenta de esa manera como el Señor del día de reposo, y diciéndole incluso a las personas: no se hizo el hombre para el día de reposo. No lo habéis entendido. Se hizo el día de reposo para el hombre. No habían entendido nada. Y hasta hoy hay algunas religiones que no ven ni siquiera lo que Jesús ha hecho y siguen ahí mentalizados con sus normas. Pero la realidad es que en aquel tiempo tenían una ley y un mandato, no solo el día de reposo, sino ciertos días en que debían consagrarse para el Señor. ¿Por qué? Porque si no morían, si no podían ser castigados. Sin embargo, así como también incumplieron el mandato del yugo desigual, el pueblo también incumplió los mandatos de los días santos. Pero, no solo pasaba eso. Había personas que cumplían los días del Señor. Había personas que el sábado se separaban en el día Sabbat. Digo sábado para que lo entiendan aquí, pero como digo, en el calendario judío no era como nuestro sábado. Pero se separaban en ese momento, pero no lo hacían de corazón. Mira lo que dice Amós, capítulo 8, versículo 4 al 6. Oíd esto, los que pisoteáis a los menesterosos y queréis exterminar a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el grano y el día de reposo para abrir el mercado de trigo, ahicar el efa, aumentar el siclo y engañar con balanzas falsas, para comprar por dinero a los desvalidos y a los pobres por un par de sandalias y vender los desechos del trigo? ¿Te has dado cuenta de lo que está expresando? La gente estaba guardando el día de reposo, no estaba trabajando, pero ¿qué había en su corazón? A ver cuándo acaba esto y volvemos a hacer negocio. Mira lo que había en su corazón. Y además la maldad, expresamos, dice: a ver cuándo podemos ir a hacer balanzas falsas. Porque se dedicaban al comercio. ¿Qué hacían? Ponían pesos, engañaban a los clientes. Y dice además: y a comprar por dinero a los desvalidos y a los pobres por un par de sandalias. Así además, así nos podemos aprovechar además de que hay gente en una miseria extrema y los podemos tomar como siervos por un par de sandalias, por 4 duros. Estaban haciendo su ritual religioso, pero su cabeza estaba pensando en cuándo volver a su propia vida y a su pecado. ¿Saben? Eso es lo que hacían muchos fariseos. Ellos estaban ahí quietitos el día de reposo. Su corazón lejos de Dios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón. Hay gente que el domingo viene a la iglesia de la misma manera. Hay gente que el domingo viene aquí esperando que acaben ya mira, gracias a Dios que quedan 15 minutos para las 12, que ya acaba el sermón y puedo volver a mis cosas. A mi entretenimiento, me pongo ya mi serie que dejé un capítulo a medias y ya salgo a comer y a divertirme, ya he cumplido con la iglesia, espero que al Señor le baste eso para meterme en el cielo. El Señor no quiere que vengas al culto solamente porque hay que venir, porque no hay que dejar de congregar como algunos tienen por costumbre. El Señor quiere que estés en el culto. No que vayas, que estés. Porque puedes haber venido y no estar aquí ahora. Puedes haber venido y estar más pendiente del tiempo, de 1000 cosas, de tu cabeza en 1000 cosas, pero el Señor no solo quiere que vengas, quiere que estés. Porque el Señor quiere tratar contigo. El Señor quiere recibir tu oración. El Señor quiere recibir tu alabanza. Y no quiere que cantes porque hay letras en la pantalla y hay que cantar. Quiere que le alabes, que es diferente. Quiere que tu corazón se entregue en esas alabanzas. Quiere que las pienses. Quiere que las creas. Quieres que realmente lo que cantas lo sientas de verdad.
tú eres mi libertador, tú eres mi Señor, tú has hecho esto, Jesús está a la diestra, Él es mi Salvador. Él quiere eso. Él quiere no que ores mientras alguien ora entre las alabanzas. Él quiere que en ese momento tú también ores a Él, sabiendo que puedes acceder con libertad al trono de la gracia. El Señor no quiere una observancia superficial de sus mandamientos. El Señor quiere que los hagas de corazón y que los entiendas. El Señor quiere que llegue el domingo y no digas tengo que ir a la iglesia. El Señor quiere que llegue el domingo y digas quiero estar en la iglesia. Quiero estar con el pueblo. Quiero servir al Señor. Quiero obedecer sus mandamientos. Es muy diferente. Es muy diferente. Y eso, hermanos, tampoco ha cambiado. Porque mira lo que leemos en Hechos, capítulo 20 y el versículo 7. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Y eso es interesante, porque el día de reposo que vemos en Nehemías, el que menciona el Antiguo Testamento, era el séptimo día. Era el séptimo día. 6 días trabajarás y el último para el Señor. Pero ahora es curioso, ¿qué día estaban reunidos? El primer día de la semana. El primer día de la semana. Es interesante ese cambio que empieza a darse, que algunos te vas a encontrar adventistas que te dirán, eso lo cambió Constantino. No tiene nada que ver, porque Pablo no era Constantino. Y Pablo estaba ahí, ¿qué día? El primer día de la semana. Ah, pero Jesús también iba sábados a la sinagoga. También Jesús era judío. Y Pablo también a veces iba a la sinagoga. Claro, ¿dónde estaban los judíos para predicarles? El sábado estaban en la sinagoga, pero cuando en Pablo empezaba a quedar con muchos creyentes, ¿qué día estaban? Primer día de la semana. Y además es un interesante, ¿qué iban a hacer? ¿Qué estaban haciendo? Reunidos para... Y esa expresión partir el pan no es comer, es la Santa Cena. Primer día de la semana, hoy, este es nuestro primer día de la semana. Reunidos, se reunían para partir el pan. O sea, no hay nada descabellado en pensar que los creyentes empezaron a reunirse el primer día de la semana para la palabra. Porque mira que dice, prolongó su discurso hasta la medianoche. Era el primer día de la semana, celebraban la cena del Señor y había predicación hasta la medianoche. Porque para ellos seguían entendiendo que era el día del Señor. Y es en el Nuevo Testamento que van a encontrar esa expresión, el día del Señor. En el Antiguo Testamento leerán mucho el día de reposo. Y en el Nuevo Testamento leerán mucho el día del Señor. Y obviamente la celebración de la resurrección gloriosa de Cristo marcó la historia de la adoración de la iglesia. Predicamos, celebramos la cena del Señor y cantamos este día para recordar que al tercer día Cristo resucitó. Pero hay una cosa importante, más allá de algún estudio profundo que se pueda dar sobre el día de reposo y que nuestra iglesia, gracias a Dios, tiene uno en su canal. Pero no es el tema de hoy. El tema es el siguiente, que el pueblo había despreciado los días del Señor. El Señor quería unos días para adorarle a Él. Y el pueblo lo había cambiado porque estaba más interesado en su comodidad, en su comercio, en su trabajo, y ya no tenían ni siquiera un día para el Señor. Y hermano amado, cuando vemos el Nuevo Testamento, acabamos de leer que Pablo estaba con la iglesia reunido y predicando hasta la medianoche, porque no eran las 2 horas del Señor. Era el día del Señor. A mí me preocupa cuando los creyentes se limitan a darle 2 horas a Dios y ya he cumplido con Dios. Porque no han entendido que el Señor quiere para ellos, de ellos, mucho más que 2 horas. Mucho más que 2 horas. Cuando vayas ahora a casa, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? ¿Por qué no quedas con unos hermanos y hablas de la palabra? ¿Por qué no habláis del sermón? Mira, yo os doy un consejo para todos los domingos. Cuando acabe el culto, quedad con hermanos. Primero porque os tenéis que conocer. Os tenéis que conocer. Si vamos a tener ese sentimiento de iglesia, de pertenencia, nos tenemos que conocer. Buscad quedar con unos hermanos y que la conversación no sea fútil y vacía. Que la conversación sea el sermón. Oye, ¿qué ha tratado Dios en vuestros corazones? No, mira, yo tengo que mejorar esto, yo tengo que tratar eso. Y a lo mejor acabáis orando unos por otros. Y a lo mejor acabáis contándoos alguna lucha y soportando las cargas unos de otros. Y os daréis cuenta y dices, no, son las 7, vámonos a casa. Pues sí, hemos salido temprano. Hemos venido pronto para saludar a los hermanos.
Hemos cantado, hemos orado, hemos escuchado la palabra, hemos tenido un refrigerio con la comida, hemos compartido más palabra y ahora sí, volvamos a casa después de darle este día al Señor y mañana volvamos a nuestro trabajo. Pero ¿cuánta gente viene al culto y se va? Hermano, están desperdiciando un tiempo que le pertenece al Señor. Y muchas veces ni siquiera vienen entre semana. Este es el día que vienen a la iglesia. Vienes un día a la semana y solo le das 2 horas al Señor. Es decir, de 365 días del año solo vienes 4 al mes. Si vienes 4 días al mes, amado hermano, son unos 48, 50 días al año. Es decir, déjame hacerte números para que te asustes un poco. Dices que eres cristiano y que amas a Dios sobre todas las cosas. Tienes que entender que a quien ama a Dios sobre todas las cosas hace parte del cuerpo de Cristo. Y de 365 días que tiene el año, pasas 50 con el cuerpo de Cristo. Pasas más años fuera del pueblo de Dios que con el pueblo de Dios. Si cada día tiene 24 horas, hay más de 150 horas en una semana. Si solo vienes el domingo al culto, de 150 horas de una semana, solo pasas 2 horas adorando a Dios con los hermanos. Es decir, aquí hay personas que pasan 2 horas adorando a Dios con los hermanos a la semana. De más de 150 horas solo pasan 2, 148 o más fuera y 2 solo con sus hermanos. Y de 365 días, unos 50 días con sus hermanos. Y normalmente el cristiano dominguero habrá días que tiene familia, se va de vacaciones, ahí le vas quitando más días. Es decir, que el cristiano dominguero de 365 días acaba pasando con la iglesia 40, 42 días. Hermano, ¿con qué cara puedes decir, yo amo a Dios, esa es mi iglesia, yo soy creyente, yo congrego, y ser una persona que acabo de presentarte esos números? Y si ahora me vas a decir, pero busco a Dios en casa, te repito, vuelve al principio del mensaje, no has entendido nada. No has entendido nada. El Señor no te ha salvado a ti, nos ha salvado a nosotros. Jesús no viene a buscarte a ti, Jesús viene a buscar a su iglesia. Jesús no está limpiándote a ti, está limpiando a su pueblo. Jesús no se va a casar contigo, se va a casar con su novia. Así que tienes que entender que la historia no se trata de ti, se trata de nosotros. Y te voy a decir una cosa más, por experiencia. Las personas que son más integradas en el cuerpo de Cristo, en su iglesia local, tienen una fe mucho más firme. No las que vienen, las que se integran, tienen una fe mucho más firme, porque solo ellas son capaces de descubrir lo que hace estar junto al pueblo de Dios. Amar al pueblo de Dios y caminar con el pueblo de Dios. Hermano, soy pastor y aún así he tenido muchos momentos de debilidad. ¿Y sabes por qué sigo aquí siempre? Porque venir a la iglesia me reconforta. El hablar de los hermanos me reconforta. Comer con mis hermanos me reconforta. Un café con ellos me reconforta. Ser parte de una familia me reconforta. Y me da fuerzas. Las personas que no se relacionan con la iglesia acaban teniendo vidas espirituales tremendamente superficiales. Hermano, yo te animo a empezar a vivir la vida cristiana con el pueblo cristiano para la gloria del Señor. Y termino con el último punto. Es un texto largo, pero así ya concluyo. La última cosa que decidieron hacer es contribuir con la casa de Dios. Versículos 32 al 39. También nos imponemos la obligación de contribuir con 1/3 de un ciclo al año para el servicio de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y la ofrenda continua de cereal, para el holocausto continuo, los días de reposo, las lunas nuevas, las fiestas señaladas, para las cosas sagradas, para las ofrendas por el pecado, para hacer expiación por Israel y para toda la obra de la casa de nuestro Dios. Asimismo, echamos suertes para la provisión de madera entre los sacerdotes, los levitas y el pueblo, para que la traigan a la casa de nuestro Dios conforme a nuestras casas paternas en los tiempos fijados cada año, para quemar sobre el altar del Señor nuestro Dios, como está escrito en la ley, y para traer cada año los primeros frutos de nuestra tierra y los primeros frutos de todo árbol a la casa del Señor, y traer a la casa de nuestro Dios los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como estaba escrito en la ley. Los primogénitos de nuestras vacas, de nuestras ovejas, son para los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Ay, si fuera un pastor de la prosperidad, ese texto me iba tan bien.
Tus primogénitos son para mí, hermano. Qué importante es elegir una buena iglesia, ¿eh? Porque ese texto otro lo coge para despellejarte. Y lo saben. Y un sacerdote, también traemos las primicias de nuestra harina y nuestras ofrendas del fruto de todo árbol, del mosto y del aceite, para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestro suelo a los levitas, porque los levitas son los que reciben los diezmos en todas las ciudades donde trabajamos. Y un sacerdote, hijo de Aarón, estará con los levitas cuando los levitas reciban los diezmos, y los levitas llevarán la 10ª parte de los diezmos a la casa de nuestro Dios, a la cámara del almacén, pues los hijos de Israel y los hijos de Leví llevan la contribución de cereal, del mosto y del aceite a las cámaras. Allí están los utensilios del santuario, los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Así no descuidaremos la casa de nuestro Dios. Y es interesante que en la casa de nuestro Dios no entraba vino, entraba mosto. ¿Te has dado cuenta? Llevaremos la ofrenda de aceite de mosto, no era vino, era jugo. Nada adulterado podía estar en la casa del Señor. Nada adulterado podía estar en la casa del Señor. Hermano, hay una cosa interesante. Esto no se trata de darle los diezmos a los levitas o a los sacerdotes. Esto, claro, según el Antiguo Testamento, los levitas no habían recibido tierras, no habían recibido posesiones. La tribu de Leví no había recibido eso, pero había recibido una cosa. Ellos iban a servir en las cosas de Dios e iban a ser mantenidos por el resto de las tribus. Hoy no hay levitas, así que no podemos aplicar eso de la misma manera. También los sacerdotes que trabajaban allí, ellos también recibían. Es decir, el pueblo que se dedicaba al servicio de Dios era sustentado por el resto del pueblo de Dios que se beneficiaba de su servicio. Hay un texto en el Nuevo Testamento que se puede aplicar: el obrero es digno de su salario. Por eso siempre entendemos que pastores que sirven a la iglesia son cuidados muchas veces por la iglesia, pero no aplicamos la misma norma de las cantidades y los porcentajes, claro que no. Simplemente creemos que el obrero es digno de su salario. Pero lo que había pasado es aquí: habían dejado los mandamientos, los quieren volver a obedecer. Habían dejado el yugo desigual, quieren volver a purificarse y separarse de pueblos extranjeros. Habían dejado de obedecer los días del Señor y quieren volver a cumplir las ordenanzas, los días santos del Señor. Pero también habían hecho algo: se habían vuelto tacaños, habían empezado a pensar solo en acumular, y habían despreciado todas sus leyes que tenían sobre diezmos, sobre primicias, los primogénitos y todo lo que daban. ¿Y sabes qué? Ellos dicen que lo daban para contribuir en la casa de... Ellos entendían que la casa de Dios, para que siguiera en marcha, necesitaba contribución para las ofrendas, para los sacrificios, y eso lo tenían que llevar esas personas. Hermano, asimismo, nosotros debemos entender eso, que la casa de Dios también necesita de nuestro aporte como pueblo de Dios para que las cosas sigan haciéndose en la casa del Señor. Estamos en un proyecto pro templo, queremos un lugar mayor porque seguimos creyendo en todo lo que el Señor va a hacer en esta iglesia, y sigo creyendo firmemente que Dios va a usar a Caminando por Fe para un avivamiento en este país. Me llamará loco, pretencioso, soberbio, arrogante. Solo Dios conoce la verdadera intención de mi corazón. Pero tengo la firme convicción de que esta iglesia va a ser usada por Dios para un propósito muy hermoso en esta nación. Pero estamos a un 9% solamente, un 8% solamente del objetivo en el proyecto Pro Templo. No llega al 8%. Necesitamos nosotros también saber que eso también es parte de nosotros. Solo podremos creer en eso cuando, repito, tengamos ese sentido de pertenencia. Si no, no. Pero nosotros seguimos apelando al corazón. El problema de ellos es que tenían normas y no las estaban cumpliendo porque ponían sus deseos por encima de los deseos de Dios. Mira lo que dice Ageo capítulo 1 y el versículo 4. ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Las personas estaban decorando cada vez más sus casas mientras la casa del Señor quedaba en el olvido. Y hermanos, sí, nosotros no tenemos las primicias, no tenemos la obligatoriedad de las normas, de las contribuciones de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque las ofrendas eran ¿para qué? Para sacrificios, para holocaustos. Ya no hacemos sacrificios, ya no hacemos holocaustos. No tenemos la misma norma tributaria que tenía el pueblo, pero sí que muchas veces tenemos que entender que el pueblo es llamado a ofrendar con amor, a ofrendar con generosidad como Dios dispuso en su corazón, y muchas veces por nuestra tacañería no lo hacemos. Hay gente que sale de iglesia solo por el tema del diezmo,
por decir, no, porque a mi iglesia se pedía diezmo. Y se quieren ir a una iglesia simplemente por el hecho de, aquí ya no tengo que dar nada. Pero no lo has entendido entonces. Porque la Biblia nos llama a contribuir generosamente, pero esa es la realidad más hermosa. Antes dabas por obligación una cantidad. Eso significa que la podías dar. Y ahora que Dios te dice, ahora te dejo que elijas tú de corazón si me la quieres dar. Le dices al Señor, ahora no te la doy. ¿Sabes lo que estás diciendo al Señor? Poder puedo, pero no quiero. ¿Te has dado cuenta de lo peligroso de esa afirmación? No es que te obligue a dar esa cantidad. Es que Dios te está mostrando, saliste de un lugar solo porque no quieres que nadie toque tus finanzas. Y sí, aquí no vamos a manipular, que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, porque Dios ama al que da con alegría, que cada uno dé conforme Dios le haya prosperado, pero examina tu corazón, porque hay un pecado en el pueblo de Dios, el amor al dinero, que no está solo en los pastores, también está en los hermanos. Y los pastores quieren dinero, y las ovejas también. Primero, hay ovejas que van a iglesias de la prosperidad porque quieren el dinero que el pastor tiene. Segundo, hay ovejas que van a las iglesias donde no tengan que dar nada de dinero porque no quieren soltar un duro. La tacañería muchas veces es fruto del amor al dinero. Así que, amados hermanos, tanto pastores como hermanos que congregan, podemos tener problemas con el amor al dinero. ¿Y sabes qué entendió David? El pueblo de Dios entendió que poder contribuir con las cosas de Dios era un privilegio. Primera de Crónicas 29:14. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tus manos te damos. Ellos se sentían privilegiados de poder contribuir con la casa de Dios. Como, wow, la gente gasta en alcohol, gasta en fiestas, gasta en cosas vanas. Y yo puedo gastar y contribuir con lo tuyo, con lo santo, con el avance del reino. Y además entendiendo que si puedo contribuir es porque todo es tuyo. Y tú me lo has dado. Y lo puedo administrar para tu gloria. Hermano, una de las cosas que más me impactó cuando pudimos ir a México. Hemos ido a Bélgica. Hemos estado en otros países y hemos conocido creyentes de otras nacionalidades. Pero ¿sabes qué me impactó mucho? ¿Cómo entienden estas cosas los americanos? Y ahí empiezo a pensar, cada país que yo digo, no, es que vinieron unos americanos y empezaron una misión. Es que vinieron unos americanos y empezaron una misión. Tú no llegas a saber cuánta gente sustentan los americanos que ni siquiera están en su iglesia. Iglesias norteamericanas que están sustentando pastores por todo el mundo. Iglesias norteamericanas que están contribuyendo con el sueldo de un pastor en un lugar de misioneros en África y ni siquiera son de su iglesia. Ni siquiera es algo que les aporte un mejor aire acondicionado, pero el norteamericano tiene una mente misionera. O manda a su hijo o paga para que vaya el hijo del otro, pero la mente del americano es plantar, 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 que crezca el evangelio, que corra el evangelio, que se expanda el evangelio. Y sí, es triste que muchos pastores quieren ir a Estados Unidos por eso, por el sentido que ellos tienen, esa generosidad y la vida que pueden obtener. Pero lo que tenemos que entender es que no debemos correr donde hay generosidad, sino que debemos seguir luchando en nuestros países para que todos nosotros, desde los pastores hasta los miembros, seamos generosos con las cosas del Señor. Porque si Dios es lo primero, tiene que ser lo primero también en cada área de nuestra vida, incluyendo a la hora de gastar pensando, ¿sabes qué? Ya sea que coma, beba o gaste, voy a gastar para la gloria de Dios. No voy a derrochar dinero que puede servir para muchas cosas que glorifiquen y honren al Señor. Pero quiero terminar con un texto, recordando lo primero que hemos dicho. Hemos visto a Nehemías siendo el primero que firma el documento. Él quizá no pecó contra Dios, pero él se puso responsable. Hemos visto a Moisés cuando el pueblo peca intercediendo por el pueblo. Hemos visto a Daniel, del que no conocemos sus pecados en ese momento, intercediendo por el pueblo. Porque ellos se responsabilizaron del pueblo. Y eso me hizo pensar en algo y quiero terminar con eso, hermano. No hay nadie que tenga más sentido de somos un cuerpo que la cabeza de este cuerpo. Él no ha cambiado de novia. Él no ha cambiado a su pueblo. Él no ha dicho, mira, mi pueblo me falla. Él sigue intercediendo por nosotros.
Y además sabemos que él sí no ha pecado. Moisés pecó, pero él no pecó. Nehemías tampoco era perfecto, Daniel tampoco era perfecto. Así que si alguien se podía desmarcar y decir, ese pueblo ha pecado, pero yo no, Padre, era Jesús. Pero muy por el contrario, Jesús, mejor que Moisés, mejor que Daniel, él intercede por nosotros. En Juan 17, 9 al 11, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Hermano, Jesús oró por ti. Jesús se echó tu pecado sobre sus hombros. Jesús se responsabilizó por nuestras culpas. Y ahora Jesús tiene un deseo, que así como Él y el Padre son uno, nosotros también seamos uno. Que todos los puntos que hemos trabajado hoy puedan, por el Espíritu de Dios, ser confirmados en tu corazón y que recibas el mensaje de hoy como lo que es, no palabra de los hombres, pero sí palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias por exponernos a tu verdad y recordarnos estas cosas tan importantes. Ayúdanos, Señor, a recuperar el sentido de pertenencia. Ayúdanos, Señor, a recuperar, Señor, ese sentido de unidad, a volvernos a ti como un pueblo, como una iglesia, como un cuerpo, Señor, como lo hicieron los creyentes en el tiempo de Nehemías. Ayúdanos también, Señor, a volvernos a tus mandamientos, a volvernos a la obediencia, Señor, a dejar atrás nuestro pecado y volver a cumplir tus mandamientos y obedecer tu ley, Padre. Porque sabemos, Señor, que si nos volvemos de corazón, si volvemos a obedecer, tú también puedes traer restauración. Padre, queremos también, Señor, que nos ayudes a no caer en el pecado del yugo desigual. Algo que llevó a la tragedia a tu pueblo por muchos años, Señor, y sigue llevando a muchos a la tragedia hoy. Danos sabiduría, Señor, para no caer en ese pecado tan terrible. Ayúdanos también, Señor, a darte el tiempo que te mereces. A no despreciar, Señor, tu tiempo, las horas contigo y la adoración con tu pueblo, para darte solo migajas de nuestros días, migajas de nuestros años, migajas de nuestras horas. Y finalmente, Señor, ayúdanos también a no caer en la tacañería. Quita todo amor al dinero de nuestros corazones y ayúdanos a ser generosos con la obra que tú, Señor, estás haciendo en este lugar. Ayúdanos a ser generosos con las cosas que tienen que ver con la expansión de tu reino. Y gracias, Padre, porque a pesar de nuestras debilidades, así como Moisés oró, así como Daniel intercedió, así como Nehemías también en una ocasión intercedió, nosotros tenemos a un mejor intercesor, nuestro sumo sacerdote a tu diestra, Jesús, el que ruega e intercede por nosotros. Gracias por tu Hijo amado, Padre, y en su nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.